A propósito de la operación antipulpo, de la decisión del juez Vargas de dar prisión preventiva a 7 de los imputados, tenemos a Carlos Salcedo, defensor de Alexis Medina, y su barra también defiende al señor Alexis Pagán, a propósito de que ellos dos también han tenido prisión preventiva y ayer fueron trasladados. Hemos tenido discusiones que han sido públicas respecto de las consideraciones del magistrado Vargas, y a las que Carlos Salcedo ha dicho públicamente que no está nada de acuerdo. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros, aunque estás a distancia. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Ya, corriges el nombre de Pagán, no se llama Alexis, Alexis, no, se llama Francisco Pagán, correcto. Vamos a Eso es un lapsus mental nada más. una rápida valoración, Carlos, de lo sucedido en las 3 audiencias. Mira, primero hay que entender que el magistrado José Alejandro Vargas es un juez muy experimentado. Tiene 15 años, 13 años de los cuales, en el sistema judicial, 13 años de los cuales está en primer grado. Entre atención permanente y esa área que maneja los aspectos penales, sobre todo la coordinación de esos juzgados de la instrucción, que es un elemento importante. Pero además ha conocido innumerables casos en relación con solicitudes de medidas de coerción. Por lo tanto, su experiencia, unida a su capacidad y su preparación, incluso es autor de obras importantes de derechos fundamentales, de medidas de coerción, lo que lo califican como un juez de altísima formación y experiencia. Pero todo el mundo sabe también que es un juez muy particular, muy folclórico en algunos aspectos, que utiliza muchísimas chanzas y demás. Y las chanzas tienen un momento que son, diríamos, aceptables, pero en la solemnidad de la justicia, usted no puede caer en el extremo de incluso atribuirse una serie de condiciones y atribuirle condiciones a la defensa, por ejemplo, que son básicamente sorna, burla. Por ejemplo, decirle al abogado de la defensa, en este caso a mí, que yo lo que doy es un discursito, eso podría ser chistoso, pero eso no es chistoso. Decir que, doctor, si usted quiere ser juez, ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura está convocado, pues participe y vaya al concurso. Me está diciendo con eso, como él fue a un concurso para ser juez de paz hace ya unos años, yo primero nunca he querido ser juez, ni lo pretendo ni lo pretenderé. Segundo, nunca he querido ser funcionario público y creo que mucha gente en el país sabe que yo he recibido ofertas de toda naturaleza para ser funcionario público. Y nunca lo he querido por una decisión personal. Creo que mi labor como abogado puede contribuir en alguna medida a desentar el sistema en lo que puedo, hacerlo más garante, hacerlo más eficiente, y ha sido la labor que desde la sociedad civil y como profesional del derecho he pretendido hacer con toda la humildad que eso entraña. Venir a burlarse de esa manera y sobre todo revelar en el proceso una tendencia a proteger al Ministerio Público y dejar que hiciera lo que quisiera, a la hora que quisiera y como quisiera, en perjuicio de los derechos de la defensa, es una burla al sistema de justicia. No es una burla a Carlos Salcedo, es una burla al sistema de justicia. Y lo digo con pesar, con dolor, porque se trata de un juez que quiero mucho, que aprecio, respeto y considero una persona muy honesta. Pero aquí se pasó. Es decir, la raya de Pizarro hace tiempo que la pasó en este proceso. Eso fue evidente, muy evidente. De hecho, tomar el micrófono cuando nosotros no teníamos la capacidad de estar en el micrófono en un momento determinado, al final le recriminamos a él y él lo que utilizó fue el micrófono para, atendiendo a que era un tema de atención nacional, simplemente quedar él con la voz que resuene en la población dominicana sin saber internamente la gente lo que estaba pasando. Jenny Berenice Reynoso, que me merece también todo el cariño, consideración, respeto, admiración por su trabajo, por la profesionalidad que tiene, se comportó durante el proceso como una niña malcriada. Ella hablaba cuando quisiera,
estando cualquiera de la defensa pronunciándose o los propios imputados, y el juez nunca la paró, nunca. Sin embargo, a la defensa no solamente lo paraba, sino que en mi caso particular cercenó el discurso de la defensa, aun cuando anunció durante todo el proceso que había que dejar el tiempo suficiente a las defensas de Alexis Medina, que era y sigue siendo, como ustedes dicen, diríamos, el padre de esta operación antipulpo, y al mismo tiempo el Francisco Pagán Rodríguez, que es una pieza para el Ministerio Público clave en este proceso. Por lo tanto, me deja una mala lección este proceso, sobre todo de abogados que tenemos mucho respeto por los jueces, que tenemos mucho respeto por la contraparte, el Ministerio Público y los abogados de la otra parte, siempre lo hemos tenido, y al mismo tiempo respetamos la justicia porque la hemos considerado siempre como la corona del sistema de justicia, como bien lo decía en su momento Wilhelm Rehnquist. Entonces, yo creo que el juez se pasó, pero además, ya eso es una cuestión de pura forma aparentemente, pero las formas hacen la sustancia en un proceso judicial de esta naturaleza. Los imputados, frente a la espada que tiene el Estado dominicano, tiene niveles de garantías adecuados. Y la solicitud de medida de coerción es para qué, como el juez lo reclamaba, sin embargo torció el asunto. Es para que el Ministerio Público presente sus imputaciones, lo cual hizo de manera extensísima y 1000 veces repetido, y la defensa pueda contrarrestar con sus argumentos y pruebas cada una de las imputaciones. Lo que le permitieron al Ministerio Público no se lo permitieron a la defensa, por lo menos en el caso de Alexis Medina no me lo permitieron. Fui cercenado una y otra vez, fue cercenado Tiago Marrero, por lo menos en la parte de la calificación jurídica debo decir que Eduardo lo pudo hacer en la extensión adecuada, en la extensión convenida. Excelente, Eduardo. Excelente, pero en la parte fundamental, que son las refutaciones a las imputaciones que él quería oír y que necesitaba oír y que era obligatorio de la justicia escuchar, en esa parte no le interesó. Pero lo peor es, Luisa, que las pruebas que nosotros presentamos, que desacreditaban totalmente las pruebas del Ministerio Público, fueron ignoradas de manera olímpica y que además revelan que el Ministerio Público lo único que le interesa es imputar inobjetivamente, subjetivamente, sin tener en cuenta todas las pruebas. Por ejemplo, ellos presentaron, el Ministerio Público presentó el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la OISOE, que da cuenta de que los 56 hospitales le eran transferidos a la OISOE para su supervisión, edificación y remodelación. Y que por lo tanto, decían ellos, que no tenía ese contrato, ese acuerdo, no le entregaba la facultad de pago. Y como había pagado OISOE, estaba violando la ley, que todo eso fue una maniobra para beneficiar a Alexis Medina Sánchez. Entonces, dos cosas. Primero, nosotros presentamos lo que el Ministerio Público conocía y escondió, el adendum, es decir, ¿qué es un adendum? Un contrato adicional que modifica en parte un contrato anterior. Y el adendum dice, del 28 de marzo del año 2016, luego del acuerdo interinstitucional, que en adición a la supervisión, edificación y remodelación de los 56 hospitales, la OISOE tenía la obligación y facultad del pago de los recursos, de todas las instalaciones, todos los equipos de cada uno de los hospitales. Y para eso se le estaban transfiriendo todos los recursos, porque había una mesa de salud que era la que definía todo lo relativo a las necesidades de los hospitales. Entonces ocultó eso, pero ocultó también el Ministerio Público, había dicho que el señor Alexis Medina estaba vendiendo medicamentos de alto costo y que no tenía representación exclusiva. Cuando Alexis Medina fue a venderle o sus empresas, a venderle al Ministerio de Salud Pública, diciendo que era representante exclusivo. No, él tenía su carta y presentamos 5 documentos probatorios
de esa relación comercial, de la representación exclusiva de los Mayén, de los doctores Mayén de esos productos, y además la autorización para vender esos productos a la compañía, a la empresa ligada a Alexis Medina Sánchez. Yo le pregunto a ustedes, con esos dos documentos solamente, ¿habló verdad del Ministerio Público? Tanto que el juez se burló de nosotros porque estábamos filosofando. Pero eso es filosofar. Filosofar es presentar pruebas contrarias a la verdad, entre comillas, que venía presentando el Ministerio Público. Le estamos nosotros emplazando al Ministerio Público, como lo hicimos, a que diga la verdad. Esa fue la filosofía nuestra. No se va a los tribunales a mentir. Y yo que he sido, y lo digo en primera persona, pero realmente es un equipo de profesionales dedicados al derecho constitucional, a la defensa de los derechos fundamentales, que cuando no se hablaba de derechos fundamentales, cuando ya veníamos desde los estudios universitarios y luego en el ejercicio de la defensa desde el principio y como partes civiles constituidas, hablábamos de los instrumentos internacionales pegados a la Constitución, grapados a la Constitución. Y los jueces, muchos jueces se reían de nosotros cuando hablábamos de todas esas cosas. Y yo no quisiera ver a nadie en este país de los que como nosotros hemos estado detrás de atacar la corrupción y del cese de la impunidad, pero hay que garantizar derechos. Abogado. No se puede crucificar previamente a nadie, no es coger la guillotina y volarle la cabeza sin que haya un debido proceso, una tutela judicial efectiva, y ver y procurar si el fiscal o los ministerios públicos han sido objetivos en la investigación. Es la única garantía de que una sentencia mañana sea legitimada, es protegiendo derechos, porque se pueden ir por ese lado muchos inocentes, ¿verdad? Porque se ha buscado simplemente una prueba o un proceso que finalmente dé cuenta de un prejuicio, de un adelantamiento de una condena que no existe. Abogado, le saluda Catherine Hernández, un gusto conversar con usted en este espacio. Usted hace una serie de consideraciones sobre la participación tanto de Jenny Berenice Reynoso como del juez José Alejandro Vargas en su proceder en estas audiencias, pero ambos estarán todavía en lo que continúe de proceso, estarán en las audiencias subsiguientes, tanto en la revisión de solicitud de medida de coerción más adelante, y bueno, ya habrá que ver. Ante esta situación, si nada cambia, ¿cuál es su expectativa? Y también quiero preguntarle lo que significa el peso de la opinión pública en un caso como este, cuando están no solamente en juego la honorabilidad de estas personas, sino también la demanda de una sociedad que se ha determinado a exigir, tal y como usted bien señala, culpables por casos de corrupción. Mira, primero aclararte que ya el juez Vargas no entra más en este proceso. Okay. Ya él salió del escenario, él es juez de atención permanente y actuó en la primera instancia y designó el tercer juzgado de la instrucción para el conocimiento que como juez de las garantías debe tener. Por lo tanto, las revisiones, ya la obligatoria del día 1 de marzo, conforme lo dispone el Código Procesal Penal, se realizará ante ese tercer juzgado de la instrucción. Bien. Primer elemento. Segundo elemento, no temo bajo ningún concepto participar frente a Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y el equipo, diríamos todos estrellas que hay ahí de jóvenes talentosos del Ministerio Público. Lo valoro muchísimo en el ejercicio nuestro profesional. Siempre hemos valorado que la contraparte tenga niveles, pero que se comporten, no como lo hicieron en la audiencia y que fue permitido de manera, diríamos, vergonzosa para el sistema de justicia por el juez, actuando sin ningún control y sin la policía de la audiencia, que es su obligación. Ese era el reclamo que hacíamos al final de nuestra intervención, y lo cual fue recriminado de manera acre, de manera incluso burlona para mí, y reitero que me tengo un pesar muy grande de hablar de esta manera por tratarse de un juez tan querido por mí. Y la influencia que tienen los medios de comunicación, sin duda, las redes sociales en todo esto, es indudable. Eso ha sido analizado por grandes autores en el mundo, en todo el mundo. Los juicios paralelos no son juicios, la justicia no es popular,
El conocimiento de las técnicas de litigación y del derecho es propia de los abogados, para eso se forman, para eso estamos formados, para eso está formado el Ministerio Público, para eso se ha cualificado, se le ha dado un nivel que lo merece y que cada día tiene que profesionalizarse más para no incurrir en los errores que muchas veces cometen. Todos tenemos la malísima experiencia del caso de Brecht, que también nosotros estamos involucrados, de lo que fue y de lo que debió ser, de lo que fue en manos de Jean Alain Rodríguez, esa investigación sesgada y muy interesada, realizada para imputarle al PRM, particularmente destruirlo, y ya ahora está en el gobierno, a través de la imputación a Andrés Bautista y a Chu Vázquez, que eran presidente y secretario general del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Revolucionario del PRM, y hacerlo ahora, atendiendo a la justicia popular, es peligrosísimo, porque la gente está hastiada, asqueada, ahita de corrupción y de impunidades, y tiene toda la legítima razón de reclamar que haya una persecución a todos los corruptos. Pero cuidado con eso, porque hay que adentrarse a un proceso para saber qué fue lo que ocurrió. La historia no la puede contar solamente el Ministerio Público. Tú retrotraerte a lo que pasó, tienes que darle la oportunidad también a las pruebas de la contraparte, las pruebas que sirven de descargo al imputado, y el Ministerio Público tradicionalmente, y ahora se ha revelado que continúa con esa práctica malsana, que desdice de la Constitución y de los principios que deben animar su actuación, evidentemente que sigue repitiéndose, escondiendo las pruebas que sirven de descargo o que extinguen la pena, etcétera, etcétera, y eso no es actuar de buena fe. El juez, recuerden lo que dijo, usted tiene que creerle al Ministerio Público en su buena fe. No, el juez no está para eso. El juez es un tercero imparcial. En ese caso ya les adelanto que aunque no me ha dado la sentencia, no nos ha dado la sentencia motivada, porque tiene que entregarla motivada por escrito, ya anunció que tuvo parcialidad con el Ministerio Público al hablar de su buena fe. No, la buena fe no existe. La buena fe no existe. Lo que él tiene que evaluar como tercero imparcial, si hay suficiencia probatoria, si las imputaciones tienen acierto, si tienen fundamento y respaldo suficiente para hacer presumir que esas personas pudieran resultar responsables o declarados culpables en un juicio de fondo. Y segundo, si hay peligro de fuga. Yo quiero escuchar de ustedes cuándo habló el juez de peligro de fuga. ¿Cuáles son las condiciones para el peligro de fuga? El peligro de fuga no es un ente extraño, no es que está en el etéreo, no es que está en el aire. Todas las decisiones de la Corte Interamericana, desde el año 2004 hasta la fecha establecen claramente que tiene que ser en concreto probado en el proceso, no que lo diga el Ministerio Público. Yo incriminé y no dejaron ni siquiera que desarrolláramos eso, que presente el Ministerio Público una prueba de que hay desarraigo de cada una de estas personas para no presentarse al proceso. Al contrario, Francisco Pagán fue 6 veces convocado y 6 veces voluntariamente acudió junto a mí a ser interrogado. Bueno, y Alexis Medina salió del país y regresó también. Y regresó porque estaba en materia de negocios. Sí. Se dedica desde mucho antes de Danilo Medina ser presidente a negocios de esta naturaleza. Entonces, ¿por qué atender solamente a un Ministerio Público que falseó la verdad? Si usted entrega el 40% de los equipos y cobre el 40% de los equipos de un hospital, ¿por qué atribuirle que se robó el 60%? Si ese dinero nunca le entró ni tampoco era su obligación entregar ese 60%, ¿y por qué no investigó que ese otro 60% lo entregaron otras 2 compañías de otros suplidores que existen en el país, de una veintena de suplidores de equipos que existen en el país y que todos tienen el derecho de participar? ¿Por qué particularizar en el universo de los suplidores de equipos a Alexis Medina Sánchez, que no era el principal suplidor de equipos médicos en la República Dominicana? ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Habría en este caso una deliberada intención de lo que dijo el juez, que dice, bueno, aquí no hay nada político, Danilo Medina no tiene que ver nada con eso, etcétera, etcétera? Eso está muy bien. Pero
lo que hay que analizar en el caso particular, si hay un propósito espurio significa que no tenga el objetivo perseguido por la justicia, en este caso particular. Si hay un objetivo malsano, y malsano también tiene que ver con lo que externamente se ve, que no se corresponde con la finalidad de la justicia. Y eso es peligroso. Salcedo, yo estuve siguiendo, concomitante con el juicio, la película en Netflix, Habitación 2806, la recomiendo. Un caso mediático de Dominic Strauss, el ex director del FMI. Dominic Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Y hay mucho de lo que tuvo este juicio, porque es la etapa de preparación, es muy mediático y se contamina todo. Pero donde voy es que se buscó los 2 abogados más caros de Manhattan y eso se sazonó mucho. Incluso los abogados le preguntaban, los periodistas, al respecto. ¿Tú crees que fue una indelicadeza de Jenny estar hurgando en tus honorarios o revelando? Mira, yo creo que es un acto de bajeza, innecesario, inoportuno. Yo creo que el país sabe que con toda la humildad del mundo yo no soy un profesional cualquiera. Yo no improviso, yo soy un profesional que me respeto mi clientela. No sabía siquiera que Alexis o las personas que estaban ligadas a él o están ligadas a él habían hecho ese cheque ni lo tenían en sus manos, porque la forma de pago fue, se estaba haciendo la debida diligencia por parte del administrador de mi firma, precisamente para la recepción del pago por otra vía. O sea, por otra vía, una vía normal, ordinaria, al contrario, con todo lo que los comprobantes fiscales, con todas las demás cosas que existen. No sabía que ese cheque estaba hecho porque ni siquiera, y lo anuncio al país, no era el monto que habíamos firmado y acordado como inicio del proceso para esta fase. Era un monto mayor. No tengo que decirlo y no tiene que ver con Pagán, eso tiene que ver solamente con Alexis Nester. Y ese cheque estaba certificado. Eso se lo tomaron cuando requisaron el vehículo a raíz de su arresto, de su detención. Pero ya el magistrado dijo públicamente en la audiencia, por lo menos de lo poco positivo que pasó ahí, porque le dijo, mire, ya eso usted lo dijo ayer, algo así, ya usted no puede referirse a eso porque hubo objeción de parte de la defensa nuestra. Yo no quería ni siquiera hablar de eso porque es una cuestión para mí, diríamos, aviesa, sin necesidad, porque Jenny no necesita eso, al contrario, tiene todas las condiciones para no recurrir a eso. Pero el juez le dijo claramente, mire, esos son honorarios, eso le pertenece al abogado, devuélvaselo. Ya eso hay una orden de entrega de eso, aunque lo haya secuestrado. Y yo se lo dije previamente, mira, me enteré que hay un cheque ahí, no lo sabía, de hecho me lo dijo Alexis ya preso, me lo dijo también una amiga abogada, que ese cheque estaba ahí. Pero eso no hay problema, porque si lo tiene secuestrado, tiene que devolverlo. No es delicado haberlo hecho. Yo creo que a mí no me avergüenza para nada, yo no tengo nada oculto en mi vida, y más en mi vida profesional. Yo no sé cuánto valgo, pero el mercado es el que dicta el precio de un abogado. Los clientes me buscan y yo atiendo de manera responsable cada uno de los llamados y elijo mis clientes, elijo los casos. La suerte para muchos, para otros las capacidades y experiencia han dado un valor en el mercado de Carlos Salcedo, y yo le puedo confesar que no fue ese, ni fue Pagán el único que me buscó. Puedo hablar que la gran mayoría de ellos me buscaron. Eso no es vanagloria, eso no es nada, simplemente una realidad. Como otros me han buscado y le he tenido que decir que no, en muchísimos casos harto conocidos, por razones personales, profesionales, diríamos, de limitación de mi equipo, del equipo que tengo en mi oficina. En la pandemia perdí 4 abogados en la firma, y eso nos ha hecho un hoyo, evidentemente, porque eran personas que ya venían con formación, tiempo, muchos de ellos en la oficina. Nos mantuvimos en la distancia trabajando todos, pero en un momento determinado había que necesariamente, como cuando comenzaron las audiencias, pero muchos tuvieron el temor y demás, y yo tengo que respetar eso. Claro. Por lo tanto, estamos ahora un poquito más limitados, que tenemos un excelente equipo, pero reitero que es una indelicadeza, diríamos que fue un exceso de parte de Jenny Berenice, y que espero que no se pueda repetir, y que además me devuelva ese cheque que me pertenece, y no a mí, esa es la firma. Claro. Yo no soy Carlos Salcedo, no es único, es un equipo.
Muy bien, gracias, abogado Carlos, por haber aceptado nuestra llamada. Queridos, ¿cómo? Gracias por haber aceptado nuestra llamada. Sabemos que estás inclusive fuera de la ciudad y que has hecho una concesión para poder conversar con nosotros. Con muchísimo gusto lo hago por ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias. Que tenga feliz día. Igualmente.